GTV es el lugar. Diversión sin parar. Temas especiales. GTV presenta. GTV presenta. Al cuidado con Aide, guía para educar, con consejos y amor, juntos vamos a crear temas para adultos, secretos para educar, cambiemos el mundo con Aide a liderar. Aide nos enseña con sabiduría y pasión cómo ser padres fuertes con amor de corazón. Temas variados para cada situación. Al cuidado con Aide, una revolución. Muy rica. Buenas tardes que tengan todos ustedes. Y el día de hoy, pues como nos quedamos con un sabor de boca el programa pasado, pues y nos han pedido de nuevo, pero el día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo, el licenciado Valeriano, igual a responder preguntas sobre la delincuencia juvenil, qué podemos hacer como papás, si lo puedo yo demandar a mi hijo, no lo puedo demandar, a quién debo de demandar si quiero recuperar a mi hijo de la delincuencia, qué pasos a seguir sobre la ley, que yo no tenga que tener un problema como papá y que el chamaco que anda haciendo sus cositas, él es el que tiene que responder. Bien, pues buenas tardes, Aide. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que estábamos platicando antes de entrar a cámara, ya un año que vine contigo a hacer una plática también sobre un tema educativo. Y el día de hoy, pues, antes de atacar a nuestro amigo José, le mando un saludo al buen José, que ya sabes que antes que todo, amigo, me caes muy bien. Y no te pienso atacar, hoy no, hoy venimos a platicar, a dar un punto de vista lo más certero que se pueda, lo más sano, sobre todo por el público, y agradezco también a Gerardo este recibimiento tan caluroso literal, porque las instalaciones están hirviendo, un tanto caliente yo y un tanto caliente el clima, pues ni cómo hacerle. Sin embargo, vamos a hablar de algo que realmente vale mucho la pena. Esas dudas que tú pues quieres que se despejen, trataremos de que así se pueda llevar a cabo. Y bueno, pues tú dame el preámbulo, como dicen, introducción a esto para empezar a platicar detalladamente. Sí, más que nada es tener otro punto. El buen José nos habló sobre un poquito más de paternidad y ahorita queremos un poquito más de ley, de qué debo ser yo como papá, que mi hijo me está agrediendo, ¿cómo me puedo defender? Muy bien, Aide, creo que hay que tratar de hablar desde dos puntos de vista que son importantes, que los podamos distinguir. Y el primero de ellos es, ¿qué pasa cuando un papá se ve afectado, violentado por sus propios hijos? Y la otra es, ¿qué pasa con esos papás que sus hijos están cometiendo conductas que son delictivas? Entonces, aquí lo que hace la ley que realmente le corresponde, no solamente regular y tipificar las conductas que nosotros como abogados conocemos como delictivas, en un catálogo como tal, es la ley para adolescentes en el estado de Baja California. Y con este comentario, con esta aclaración, esa ley de adolescentes para el estado de Baja California nos establece quiénes son adolescentes. Entonces, los adolescentes en esta ley van a estar tipificados que pueden tener responsabilidad penal desde los 12 años cumplidos y hasta antes de cumplir los 18, que sería la mayoría de edad. Es decir, entonces desde los 12 hasta poquito antes de los 18, estos adolescentes, toda conducta que sea contraria a derecho y sobre todo que sea tipificada como delito, tienen una responsabilidad penal. Todo menor que tenga antes de los 12 años cumplidos para abajo o de inicio, se le denomina como si fueran niños. Entonces, esto aclarando que es desde un punto de vista
legal, no lo estamos tocando desde un punto de vista psicológico, esto le correspondería a otro especialista. Dada esta aclaración, entonces, esta ley para adolescentes en el estado de Baja California, una vez que hace esa clasificación, pues nos dice que debe haber instituciones, para empezar, especializadas en poder sancionar, clasificar y sobre todo prevenir el delito en estos adolescentes. Y en nuestro estado, específicamente en Baja California y en la ciudad, hay una fiscalía especializada para adolescentes, lo que antes conocíamos como menores infractores. Okay. Entonces, no es cualquier ministerio público, como antes se le conocía, o fiscalía, la que va a conocer de una denuncia en contra de un menor de edad. Ahora, ¿quién puede presentar esa denuncia? La puede presentar cualquier persona que esté siendo víctima de un delito en sus bienes jurídicos tutelados por el derecho. ¿Cuáles son esos bienes jurídicos tutelados por el derecho? La vida, la salud, el patrimonio y la libertad. Entonces, si un menor de edad comete una agresión física en contra de tu persona, el Estado sanciona esa conducta porque está violentando tu estado físico como persona. Al vulnerarlo, entonces tiene una responsabilidad. ¿Quién va a poder presentar esa denuncia o querella, como se le conoce? La persona que está siendo afectada, la víctima. Por lo tanto, si es el padre el que está siendo golpeado, que es uno de los ejemplos que hemos platicado, por un hijo que es menor de edad, pero dentro de la adolescencia para esta ley, entonces va a ser responsabilizado. La Fiscalía Especializada para Adolescentes es la que va a conocer de esta querella, va a tomar esos hechos o también se le conoce como notitia criminis o la noticia criminal. Se empieza a hacer una investigación. El enfoque de la investigación es completamente diferente al que se sigue en cualquier otra fiscalía especializada en delitos diversos, y desde un punto de vista criminológico se trata de entender que la sanción que debe de tener este menor no va a ir única y exclusivamente enfocada en sancionar y reprimir el delito. Tiene que ir enfocada en prevenir el delito, en que este menor de edad se pueda reinsertar a la sociedad, pero no reinsertarse hasta estar en un centro penitenciario, reinsertarse desde el momento en que está siendo procesado. Se les da acompañamiento psicológico, se les da terapia psicológica, y como tal, esa fiscalía especializada en adolescentes debe de tener un conocimiento no solamente jurídico, sino también psicológico y acorde a esa edad. Entonces, aclarado esto, si esta fiscalía encuentra elementos suficientes para que pueda ser sancionado por una sentencia, entonces, ¿quién va a dar esa sentencia? Ya no lo hace la fiscalía, lo hace un juez de control, y ese juez de control penal también es un juez de control especializado para adolescentes infractores o menores infractores. Sigue las mismas reglas del juego. Entonces, ¿sí puede un padre denunciar a su hijo? Sí, por supuesto que puede denunciar. Una persona que no sea familiar, que sea afectada en sus bienes jurídicos, también puede presentar esta denuncia o querella. Wow, porque luego nos da miedo decir, bueno, voy y denuncio, pero me van a decir que yo tengo la culpa porque no estoy ahí haciendo mano dura, ¿no? Dijeran por ahí. Efectivamente, para eso es la necesidad de crear en el Estado y en el resto del país fiscalías especializadas en cada delito que se pueda presentar. Tenemos fiscalías especializadas en delitos patrimoniales, fiscalías especializadas en robos de vehículo, fiscalías especializadas en delitos sexuales, en violencia familiar, etcétera. Como en este caso estamos hablando de menores, justamente para que no caigamos en esa polémica barata de que usted como padre, la fiscalía no es definitivamente un asesor familiar, la fiscalía no es un terapeuta familiar, la fiscalía debe de entender que hay un padre, una madre o algún otro integrante de la familia que está siendo violentado por un familiar, en este caso el hijo que estás poniendo el ejemplo. Bueno, tiene todos los elementos de la fiscalía para poder tomar esa denuncia o querella, y de esa manera darle un enfoque que se pueda realmente proteger. Y una de las primeras cosas que se pide con la presentación de la denuncia o querella es que la Fiscalía pueda girar oficios de investigación, y entre esas actividades específicas que realiza la Fiscalía es que pueda dar medidas de protección a la víctima. Entonces, si el padre es el afectado, la madre o algún hermano, una medida de protección podría consistir en una orden de alejamiento.
Ok. que comúnmente se le conoce como las órdenes de restricción. No existen propiamente en nuestro país la orden de restricción, pero sí hay órdenes que te imposibilitan a acercarte, a molestar, a intimidar, vía mensaje, vía llamada, en persona, en tu trabajo, en tu casa o en el lugar en donde te encuentres. Esa medida de protección o restrictiva puede ir desde horas, 24 horas, 72 horas, como puede ir hasta por 15 días, 20 días, 3 meses, 6 meses. ¿De qué depende? Del peligro latente que tenga la víctima de estarse frecuentando, en este caso, pues con el sujeto activo del delito o delincuente o imputable, ¿no? Imputable. Entonces, esto es algo bien importante que aclaremos, porque precisamente las personas tienen ese temor de que, ¿cómo voy a ir a denunciar a mi propio hijo? A lo mejor no me van a hacer caso. Sí. No, te tienen y te van a hacer caso, te van a orientar, te van a asesorar y te van a decir qué es lo mejor para que ya no sigas sufriendo ese delito, que se evite la revictimización. Exacto, porque hemos mirado ya, bueno, sabemos que el crimen organizado siempre ha existido, ¿verdad? Pero ahorita hemos visto que ya entre más jóvenes están, más los traen, más los están recolectando, no sé, ya los que más participan ahorita en los crímenes, los menores de edad. ¿Por qué? Sí, es una pregunta muy viable, muy válida, y sobre todo porque a lo mejor no pudiéramos llegar a entender del todo el por qué estar seduciendo el crimen organizado, reclutando básicamente a menores de edad. Aquí, como habíamos aclarado, si la delincuencia organizada hace parte de su célula delictiva a una persona entre 12, 13, 14, 15 y hasta antes de los 18 años, pues esta personita también va a tener responsabilidad penal, es imputable penalmente. Pero ahora se están enfocando en personas de menos de los 12 años, precisamente porque hay una laguna legal en la cual estos menores de edad, o hasta infantes, según sea el caso, simplemente por ley no son responsables penalmente y ellos no pueden sufrir un proceso ni siquiera de investigación y mucho menos de judicialización. Entonces, básicamente son lienzos en blanco donde ellos pueden hacer lo que quieran, ordenarles que hagan la fechoría que quieran y no van a ser responsabilizados, es más, ni siquiera van a pasar esos procesos. Entonces, esto es algo grave. Ajá. Porque con muy poco están seduciendo a nuestros niños, porque básicamente son niños, pero también la ley, hay algo que establece en esta propia ley de adolescentes para el estado de Baja California. La ley es muy clara al decir, no solamente se trata de la edad para ser imputable, se trata de que el delincuente o la persona que está cometiendo ese delito, esa conducta delictiva, tenga la capacidad emocional y psicológica de poder comprender que esa conducta que está realizando es un delito. Entonces la ley dice, ya sea porque tenga algún padecimiento mental, ya sea porque tenga alguna enfermedad mental, o en su defecto, que sea una persona sana, pero que por su estado emocional de desarrollo no comprenda que la conducta que está haciendo es delito. Y es ahí donde los niños se ven envueltos en esas mentiras y ellos hacen esas conductas creyendo que es bueno. Exacto, y como los alimentan con lujos. Claro, ahí entra un poquito, a lo mejor no es un tema netamente jurídico, pero tratando de comprender lo que el buen José a lo mejor quiso querer compartir, es que hay otros factores sociales que hacen de este constructo que influyan directamente en el comportamiento de nuestros niños y que tiendan, aparte de no comprender la situación, porque lo están normalizando. Entonces vemos desde canciones o corridos bélicos, desde la ropa, desde la forma en la cual muestran los lujos con vehículos, alhajas, celulares, electrónicos, los placeres de la vida. Entonces, ¿qué es lo que están normalizando? Yo he visto videos en diferentes redes sociales donde en festivales, kermeses o actividades escolares, y todos los niños, hablo de una escuela completa, general, cantando corridos bélicos como si fuera una canción de, no sé, las que en nuestros tiempos eran para ir al kinder, a la primaria. Entonces ellos están normalizando como que un corrido es parte de su día a día. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van normalizando en su proceso cognitivo que la delincuencia es buena o que a través de estas conductas pueden alcanzar el estilo de vida que a lo mejor una persona
lo quiere alcanzar trabajando, preparándose, desempeñando a lo mejor actividades empresariales, lo que tú me digas. Pero ya el aspiracional social no es tener una profesión, no es ser un emprendedor, no es tener un negocio, es tener un camino más corto para obtener esas riquezas. Wow, 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 la verdad que me dejas así, porque es demasiado, que, o sea, sí, los papás, al igual que los hijos, tenemos nuestros derechos y tenemos que hacerlos cumplir, ¿no? Claro. Y saberlos hacer cumplir, porque te digo, yo a veces he mirado que el niño es demasiado rebelde, que ya los papás hicieron todo lo posible por quererlo poner, ahora sí que llevarlo por el buen camino, pero el hijo no cede. Y quedas muchas veces hasta desprotegido y el hijo ya cometió un delito muy grande y que te quedas tú como, ¿qué hago? ¿A dónde? ¿Qué ocurro? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer si ya he tratado de todo, no? Sí, y el niño es incorregible, ¿no? Exactamente. Nosotros debemos aclarar desde el punto de vista legal y sobre todo comentarlo con nuestro querido público. Los padres, desde el momento en que le damos un reconocimiento legal a nuestros hijos, que esto es dándoles nuestros apellidos, Ajá. estamos también adoptando obligaciones respecto de nuestros hijos. Es cierto que también tenemos derechos sobre ellos, pero son más de primeros años las obligaciones que tenemos porque los estamos formando. Ante esa obligación que tiene un padre, la ley establece una figura jurídica que se llama la posición de garante. La posición de garante, como su nombre lo indica, es una figura de garantizar. Entonces, desde lo que es el derecho familiar, existe un principio superior, que es el principio superior de los menores. Entonces, este principio superior de los menores establece que siempre se va a tender a buscar lo que es lo más adecuado para el desarrollo psicoemocional de un menor por encima de las propias ideas de los padres para que este niño esté estable. Entonces, este principio es algo que hoy en día ha venido a garantizar cuando los padres con esa posición de garante no han podido cumplimentar, entonces el juez familiar se los está dotando y los está protegiendo. Desde el momento en que presentamos un menor a un juzgado, ahora existen protocolos de actuación para menores. Entonces, muchos de nuestros colegas abogados ni siquiera saben que para demandar una pensión alimenticia, para pelear una guarda y custodia, existe un protocolo de actuación para menores. Desde cómo se va a tomar en cuenta la opinión de ese menor en juicio respecto si quiere y está en condiciones de hacerlo. Antes se llegaban esas audiencias, se hacía la presentación de los menores y el niño decía, quiero estar con mi mamá. ¿Por qué razón? Porque me cuida más. Y el juez familiar decía, se le da la custodia a la madre, por ese simple hecho. Pero no analizábamos de fondo realmente por qué ese menor quería estar solamente con la mamá. A lo mejor la mamá lo consentía más, a lo mejor la mamá no lo corregía, a lo mejor la mamá era más permisiva con el menor y el papá era el disciplinado o viceversa. Entonces, ahora no. Cuando se hace esa presentación, hay una trabajadora social que debe estar al pendiente de esa entrevista del menor, que las preguntas sean acordes a la edad del menor, que no esté en un ambiente que le pueda influir al momento de dar su opinión. También, si hay un conflicto directo y muy marcado entre los progenitores, para evitarse ese choque de intereses, aparte de la trabajadora social, se le tiene que nombrar un tutor especial legal únicamente para el tiempo que dure ese juicio, y ese tutor legal va a tomar en consideración esas situaciones para proteger al menor. Y súmale que está la figura de las representaciones sociales, que es el DIF, que es el Ministerio Público Adscrito del Juzgado, y entre todos protegen cuál es esa opinión del menor. Entonces, si el menor dice quiero estar con mi mamá, pero por las condiciones que dan no son las idóneas, ya no es una seguridad que la guardia y custodia se la quede la mamá y nada más porque así lo dijo, pudiera cambiar la guardia y la custodia. Entonces hay un montón de cuestiones que la ley está empezando a proteger a los menores, aun cuando los propios padres no puedan ejercitar esa posición de garante. Máxime en el derecho penal, que aquí estamos hablando de conductas que son delictivas. Ahora, el problema que tenemos con las autoridades penales es que la autoridad penal apenas
está empezando a adoptar y proteger este principio superior de los menores. Entonces, en la medida en que estas fiscalías empiecen a hacer la transición a conocer esos principios, creo que vamos a poder proteger de mejor manera a nuestros infantes, a nuestros adolescentes, y así también los padres pudieran sentirse un poquito más protegidos al momento de decir, ¿qué voy a hacer con este hijo cuando ya no puedo hacer nada con él? Pues primero sería denunciarlo. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Si está cometiendo un delito, lo aclaro. Ajá. No, nomás porque quiero. Sí, Porque exactamente. Me dan ganas de ir. Por supuesto. No, oiga, que haya algo ahí que realmente me está... Y ahora, a mí me llama mucho la atención que estamos hablando de la violencia, pero siempre enfocada al contacto físico, al que me están golpeando. Ajá. Pero hay otro tipo de violencia, que es la violencia emocional, es una violencia también moral. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las conductas despectivas de decir a una persona gorda? Entonces, nosotros podemos decir a una persona, hola mi gordo, hola mi gordita. Ajá. Y si a esa persona no le causa ninguna afectación, no pasa nada. Pero si a esa persona realmente le pega en su seguridad, Sí. y el sujeto activo se está dando cuenta que la está haciendo de una manera reiterativa para afectar en su psique, para afectar en su seguridad, entonces también hay un tipo de violencia psicológica. Por lo tanto, aparte de la Fiscalía Especializada en Adolescentes, también hay Fiscalía Especializada, en nuestra ciudad se llama, de Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Entonces también hay una Fiscalía Especializada para poder detectar qué tipos de violencia se están ejercitando en un entorno familiar. Wow, qué bien, fíjate, eso sí no me lo sabía. Sí. Al igual de la escuela, ¿hasta dónde puede ejercer tú como papá el derecho de que tengo que llevar a mi hijo a la escuela, pero el niño no quiere ir? Bueno, esa pregunta sí está un poquito más espinosa de responder, porque básicamente el hecho de tú tener que llevar a tu hijo a la escuela, pues es un derecho que tienen esos menores para recibir la educación, pero en realidad, pues si el menor sale con que no quiere ir, no se la puedes imponer, te ves limitado a eso. Entonces, los padres tratarán de hacer todo por una vía personal, Ajá. pero no existe un mecanismo legal para obligar a un menor de edad a ir a la escuela. Ok, porque luego ahí queremos ponerlos ya hasta a vender chicles como señal de castigo, ¿no? Que si no vas a la escuela te vas a ir a vender. Sí, no, y de hecho esa conducta que estás diciendo, pues precisamente ya los padres tenemos que tener cuidado, porque lo que en años pasados era como algo normal, o decir, oye, te me vas a ir a trabajar, o si no haces esto, vas a tener otra responsabilidad. Ahora prácticamente los niños son una cosa que se les considera grupos vulnerables. Ajá. Y deben ser protegidos por la ley. Entonces ya esas amenazas de que te vas a ir a trabajar, no te va a dar nada, ya puede constituir un tipo de violencia psicológica. Entonces ya los papás tenemos que olvidarnos de esas ideas arcaicas. Ajá. Que algunos dirán, porque muchos padres estarán seguramente viendo el programa y van a decir, no, a mí me educaron a punta de nalgadas. Exactamente, pero para eso es este programa, porque sabemos que esta educación y estos tiempos ya es muy diferente a la que nosotros vivimos, a la que nuestros papás vivió, a lo que o sea, ya ahorita es ahora sí que otra era, otro siglo, y pues ahora sí que protegernos tanto como al menor como uno mismo también. Sí, hay unos ciertos límites que la ley establece y en ese sentido todavía existe el derecho de corrección. Ajá. Entonces el padre sí puede corregir a sus hijos con una nalgada, con un golpe, pero también hay que delimitar qué tipo de nalgada y qué tipo de golpe. Ajá. O sea, no es lo mismo como que pegarle una nalgada, a lo mejor con una plancha caliente, una nalgada con cable, con un palo, una nalgada o con la misma mano pero bastante fuerte, a pegar una nalgada correctiva. Y hay límites. Ya si esa es la única forma de educar para tratar de corregir, eso sí es violencia. Okay. Entonces tenemos que ser como también cuidadosos, porque no porque tengamos ahora una protección más alta a los menores, los padres nos veamos limitados a no poder corregir a nuestros hijos. Lo que sí es que hay que tomar mucho en cuenta cómo vamos a aplicar nuestras medidas disciplinarias. Y yo creo que para eso las propias fiscalías y los juzgados están implementando los talleres para padres o escuelas para padres. Entonces, cuando ven estas situaciones en conflicto, el juzgador de oficio manda oficios, en este caso al Desarrollo Integral para la Familia, para que cite a los padres en conflicto
y durante un tiempo determinado tomen un taller de escuela para padres y los ayude a crear acuerdos, convenios y formas de educación sin crear más conflictos de los que ya tienen. Súper bien. Aquí tenemos una pregunta, Sí. sé que la mejor es algo. Dice, somos una pareja menores de edad de 17 años, en 2 meses cumplimos 18 años cada uno, pero fuimos a trabajar, el dueño nos contrató, resulta que se hace pato para pagarnos. Aide Martínez, yo a usted le comenté que creo que podemos hacer bien. Nos mandan a cobrar a un tiempo, vamos y nos dicen que no tienen, que vayamos al siguiente día y otro día y no nos quieren pagar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, a la pregunta de esta persona que manda el mensaje, pues quiero entender que son menores de edad, Sí. ella y su pareja, ¿verdad? Ajá. Pues lo primero anormal que hay es que un menor de edad no puede estar trabajando en una empresa o para un patrón si no tiene el consentimiento de los padres o tutores. Entonces ya de por sí esto es ilegal. 2, habría que revisar cuál es la jornada que realmente un trabajador menor, porque sí puede haber menores de edad trabajando con consentimiento, pero la jornada laboral para un menor es de 6 horas, no es de 8 horas. Okay. Entonces, ya desde ahí hay que checarlo. Luego, que las actividades que un menor de edad esté realizando dentro de un centro de trabajo no van a ser conductas o labores que afecten a su desarrollo del menor. No pueden trabajar de noche, no pueden trabajar en expendios de licor, no pueden trabajar en lugares que les afecte a su salud, no pueden trabajar en lugares donde se vea mermada, en este caso, pues su seguridad. En este caso, necesitaremos saber qué están haciendo específicamente para poderle sumar más responsabilidad al patrón. Ajá. Ahora, que no le esté pagando, ese es otro boleto. Mi recomendación es primero acude a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se le dé una denuncia, se le presente una queja en contra de este patrón, sea requerido y obviamente sea analizada esta situación. Número 2, si la Secretaría del Trabajo encuentra que hay elementos que hasta pudieran resultar ser delictivos porque hay reformas ahora a partir de junio del 2024, si un trabajador mayor de edad o menor de edad está laborando más tiempo del que te permite la jornada laboral y no es remunerada o en contra de la voluntad del trabajador, esta situación se puede equiparar a lo que es trata de personas, como si básicamente ahora le estuvieran privando de su libertad. Y los patrones o encargados de los centros de trabajo administrativos ya pueden tener responsabilidad penal por esta situación. ¿Okay? Muy, ahí esperamos que hayamos contestado bien su pregunta. No nos puso nombre. Pero Así esperemos nombre le así nombre respondemos. dice, yo no sé, pero bueno, esperemos que sí contestamos bien su pregunta y ya este menor pues ya sabe a dónde acudir, pero tendría que ir el papá por ser menor a hacer la denuncia. No, en este caso, como ya está laborando y el afectado es él, Ajá. pudiera ir directamente el menor a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que si el padre le quiere dar el acompañamiento, pues mucho mejor. Ok. Sí, cierto. Tomando esta pregunta, ¿hasta dónde ahora sí que un menor de edad ya puede tomarse decisiones por sí solo? Bien, esta pregunta la tenemos que dar un enfoque desde un punto de vista civil. La materia civil nos establece que la edad mínima para que una persona menor de edad pueda empezar a tener derechos y obligaciones es desde los 14 años y 16 años. 14 años para la mujer, 16 años para el varón. ¿Por qué menos se da para la mujer que para el hombrecito? Por la madurez mental. Se supone, se sobreentiende que una mujer es más madura a temprana edad que el hombre. Entonces, esa edad se toma no solamente para empezar a generar derechos y obligaciones contractualmente, pero también se puede empezar a casar. Es la edad mínima para contraer matrimonio. Que necesitan el consentimiento de los padres, Ajá. es cierto. Para algunos expertos que por ahí quieran buscarle, como siempre dicen, el hilo negro y decir, no, esto no es así, nada más hay una excepción a la regla, que los menores de edad sean expósitos, que sean emancipados, perdón. Ajá. Un emancipado se puede casar sin el consentimiento de sus padres. Y los expósitos son aquellos menores de edad que no tienen padres, que no tienen tutores, que no tienen un responsable legal sobre ellos. Entonces ellos, como están expuestos al peligro, pues bueno, básicamente pudieran hacer con ellos solos lo que su voluntad quisiera. Ok. O sea que si yo quiero obligar a mis hijos a casarse con él. No puede obligarlos,
pero sí pudiera ayudarles en dado caso que ellos se quisieran casar. Ya si los padres se oponen a dar ese consentimiento, entonces los hijos pueden pedir ante la negativa de los padres el consentimiento del juez, que en este caso los va a casar, que es el del registro civil, el encargado del registro civil lo pudiera dar. ¿Aún se ven esos casos de que... Sí, sí los hay. Ya no es como... Como un comando que te cambio mi hija por el ganado o... Pues no es ya como que el común denominador, Ajá. pero sí sigue habiendo algunos usos y costumbres en nuestro país, sobre todo los pueblos con sus propias ideologías, los propios usos y costumbres, que si se da un matrimonio a temprana edad o que están matrimonios prácticamente arreglados. Y ahí la ley también dice, hay que respetar esos usos y costumbres y su cultura. Entonces, la ley también permite que si está dentro de lo que es permisible y bueno para ese grupo, se les debe de respetar. Oh, mira. Ay, no, yo... No, Pero pienso y, ay, no, ¿cómo puede un papá aceptar tener un arreglo con su menor de edad, no? Un sí, matrimonio. no es algo, le digo, que en esos tiempos, como usted dice, se vea, los llega a ver, sobre todo en comunidades algo alejadas para nosotros, pero los hay y definitivamente es algo que nosotros debemos de respetar, a lo mejor no entender, porque la crítica siempre va a estar de la persona en que no está de acuerdo. Y esto aplica para cualquier tema actual, simplemente para hablar de la diversidad sexual, para hablar de un tema político, para hablar de un tema religioso. Ahí se parten precisamente esas ideologías y yo creo que la peor situación que todo individuo puede tener es emitir un criterio de opinión sin entender o sin querer comprender a la otra persona. Puedo no estar de acuerdo contigo, puedo no estar de acuerdo en lo que tú realizas y puedo no estar de acuerdo en lo que tú crees. Pero en nuestro país existe pues una libertad de credo, tenemos una libertad de pensamiento, libertad religiosa. Por lo tanto, esa es una garantía que tenemos como individuos y que si una persona te está atacando directamente a esta ideología, pues perfectamente tiene una responsabilidad porque te está vulnerando tu garantía individual. Entonces, a todo derecho hay un límite porque también tenemos una obligación de respetar a nuestro tercero. Obviamente el Benemérito de las Américas lo definía de una manera muy sencilla, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Así de sencillo. Yo no sé por qué le hemos querido buscar tanto e indagar hasta dónde podemos llegar. Creo que abusamos y las personas que de repente tenemos la oportunidad de hablar con el público por medios masivos, por medios de comunicación, por redes sociales, debemos ser muy cuidadosos porque la ignorancia se ve a leguas, pero ser imprudente, eso es algo que también es riesgoso porque hay gente que nos escucha. Ajá. Yo en lo particular no sé cómo hay gente que se para a hablar frente a una cámara, a transmitir un mensaje, no solamente que no dominan, sino que no miden el riesgo de la información que están transmitiendo a las demás personas. La ignorancia es peligrosa. Exactamente, con una palabra o con algo que no lo digamos bien o no lo expresemos bien, ya podemos causar un peligro. Sí, efectivamente, digo, a mí me ha tocado estar en esta productora, ¿no? Muchas veces en diferentes programas de diferentes estilos, desde sarcasmo, desde comedia, desde el de revista, desde el legal, desde el especializado, y creo yo que precisamente cuando una persona crea que un segmento no es para él, pues tiene esa libertad de no verlo. Ajá. De no engancharse, nada más no lo vea, cámbiale. Exacto. Y póngase otra cosa que le agrade, ¿no? Para todos hay, por eso es una amplia oferta la que hay de contenido. Y en lugar de enfrascarnos en conflictos con una persona que no estamos de acuerdo, pues vea otra cosa que sí le agrade, de su opinión y no genere conflicto. ¿Verdad? Si no te gusta, pues cámbiale nomás. Sí, tan fácil. Ya cámbiale este programa de una vez. Ay, no, aquí quédense, no se vayan. No, es cierto, ¿cómo? En este no. Al contrario, si tienen preguntas, háganlas. Si tienen dudas, ese es el momento de aclararlo, la duda que tengan. La verdad que hay que aprovecharla a los invitados. Sí, claro, la verdad, porque al final del día creo que es un espacio oportuno, creo que es un espacio necesario, donde no solamente este servidor, sino todos los que vienen y van a venir, pues deben de tomar con responsabilidad esta oportunidad que tenemos de hablar con el público. Exacto. Creo que también en el compartir nuestras ideas se enriquece precisamente el conocimiento, pero si solamente nos limitamos a cuestionar sin bases o en su defecto, a no querer criticar de una manera constructiva, son ideas que se quedan muertas.
esas ideas se quedan muertas, se pudren y se quedan en ese fondo. Pero si todos enriquecemos desde nuestra perspectiva y de lo que sabemos, creo que se puede dar un conocimiento bastante constructivo. Ahora, un giro a las preguntas, al tema. Ahora sí que el adulto es el que está cometiendo el delito y el joven pues no le gusta lo que están cometiendo, ya sea la persona en custodia con él o su papá o su mamá, lo que sea. ¿El joven tiene derecho de poder denunciar? A ver, replantéeme, por favor, me perdí, disculpe por estar leyendo el comentario. Ya ven, no lea, Sí, no lea disculpa. todavía. Ya sé, una disculpa. Ahora sí que el adulto está cometiendo un delito, está con X delito, con, no sé, está cometiendo algo mal en casa, no sé, tiene armas, quiere vender algo, ¿no? Y la persona menor de edad que vive en el hogar no le gusta, esa se vida, siente no bien, se sienta cómodo, afectado. no, ajá. ¿Puede él llamar a la policía o puede él ir a denunciar siendo un menor de edad? Ok, es una pregunta, la verdad, muy, muy importante, sobre todo por los menores de edad que puedan estar en casa viendo y teniendo una comprensión sobre este tema. ¿Qué pasa si mi padre está cometiendo un delito? Yo soy menor de edad y creo que no tengo la edad siquiera para poder presentar una denuncia. La ley establece que hay dos tipos de delito, los que son de querella de parte y los que son de oficio. Los delitos que son de oficio son los considerados graves y que ahí nada más se necesita que se le haga del conocimiento a la autoridad investigadora para que se pueda inmediatamente empezar con una investigación. No importa si tú no eres directamente la víctima, si eres menor de edad o inclusive si a ti no te está afectando. Pero ese delito se tiene que perseguir. Entonces, con eso basta y sobra. Es una de las formas de poder iniciar la noticia criminal. La denuncia puede ser por llamada anónima, puede ser llamada por pesquisa, puede ser por operativo, puede ser de mil maneras. Pero hay otro tipo de delitos que son de querella de parte. Eso significa que únicamente puede presentar la denuncia la persona que es afectada. Y si la persona que es afectada es menor de edad, necesitará de la representación legal o de la tutoría de un mayor de edad que lo haga en su nombre. Entonces solamente habría que identificar eso. Si es grave, el menor por sí solo puede llamar al número de emergencia, inmediatamente se van a tomar cartas en el asunto y la denuncia va a continuar aunque sea menor. Si el delito no es grave y es de los que consideramos querella de parte, necesitará de un tutor o de un mayor de edad para poder presentar la denuncia. Aclarando también algo que se me estaba yendo la idea. Ajá. Hay personas que inclusive pueden ser mayores de edad, Ajá. que inclusive tú pudieras presentar la denuncia, pero recordemos que también tenemos en casa y en la sociedad personas mayores de edad, pero que tienen algún retraso mental, alguna discapacidad mental, alguna disfunción. Entonces, en este sentido, pues aunque sean mayores de edad, necesitan de una persona que los pueda representar legalmente para poderles denunciar. Muy interesante porque sí, habemos muchos que queremos hacer cosas y no podemos. Claro, sí, definitivamente. Así es. Muchos, a ver, ¿qué era lo que estaba leyendo? Aquí estaba yo chismeando, a ver, voy A a ver, ver. ¿qué estaba chismeando? Digo, porque se entretuvo mucho. Sí, es que dice, nos manda a cobrar, pero creo que es la pregunta que ya habían realizado Ajá. sobre los menores Sí, de sí, y no, nada más era ese, fue el que a mí Sí. me apareció, yo no veía Ok. nada hasta que lo oí. Hasta que, bueno, ya esa ya la contestamos. Ok, y luego ya me pusieron, ya me puedo casar. Sí, no, o sea, luego se van luego por lo que les conviene, le digo, ¿no? Es que así es la inteligencia, ¿no? Para lo que nos conviene lo echamos a andar en práctica. Sí, No, dice, claro ya que me se puedo puede. casar, pues ya cásate. Ya que. Pero, ok, ahora, siendo ya un papá y veo que mi hijo, porque ahorita veo también mucho en redes que los menores de edad se toman fotos con armas. Ok. ¿Yo puedo denunciar? No puedo denunciar. O sea, yo estoy mirando una foto de ahí de un menor que trae un arma. Y la verdad, o sea. Bueno, primero que nada, que una persona sea mayor de edad o sea menor de edad, porte un arma, ya está raro. Sí. Entonces creo que ahí surge una obligación moral de sea que la esté ocupando
sea que a lo mejor es de utilería, porque pudiera ser de utilería, o que sea real, pues la obligación que tenemos básicamente moral es de hacer una denuncia, por lo menos de forma anónima, y hacerle saber a la autoridad pues que hay una persona que al parecer está portando armas de fuego, que son armas largas, o dependiendo del tipo de arma, y pues que obviamente temen por la seguridad de la propia sociedad y de usted. Entonces ahí la autoridad creo que se va a acercar de manera pues lo más rápido. Quiero pensar, ¿verdad? No quiero tampoco tirar ahorita, como dicen, pedradas a las autoridades que no hagan caso, pero estamos en un mundo del que cómo deberían ser las cosas, un mundo ontológico. Entonces pues se supone que si yo denuncio, pongo algo anónimo, pues la autoridad debe de investigarlo a la prontitud. Ahorita que dices denuncias anónimas, sí son anónimas porque muchas veces las hacen y la gente se asusta porque creen que no realmente no son anónimas, porque sí te piden tus datos y ya te detienes en hacerlas. Creo que debemos ser sinceros, ¿no? La denuncia anónima como tal son anónimas siempre y cuando no afecten intereses ni de la propia autoridad, que se supone que están para protegernos, ni de alguna célula delictiva. Ajá. ¿Por qué razón? Porque también está la intervención de las llamadas. Y muchas veces cuando las personas a las que estamos denunciando anónimamente son parte de la propia autoridad, yo tengo conocimiento directo de personas que hasta les han regresado las llamadas para amenazarlos porque están presentando esa denuncia. Ajá. Entonces pues ahí ya te sale, como dicen, peor la situación, porque lo que querías hacer para evitar la comisión de un delito, ahora tú te ves amenazado y temes por tu seguridad. Entonces sí tiene una justificación lo que comentas, de que la gente ya no está tan segura de hacer una llamada anónima. Creo que si tú sabes que puede estar medio riesgosa la situación de una denuncia anónima, pues puedes ir a un número que no utilice realmente, pero da datos exactos de localización en donde se esté cometiendo la conducta delictiva. Y de esa manera tú puedes también proteger un poco tu anonimato. Ajá. Para que sea un poquito más complicado que sepan pues quién es la persona que está denunciando. Entonces también creo que debemos ser inteligentes en que si tenemos esa duda respecto de la privacidad de nuestros datos, pues también tú haz todo lo posible porque no sepan que eres tú. No confíes a ciegas tampoco en la autoridad. Así es que es una balanza medio rara. Sí. No, y de hecho en eso encuentra cierta justificación pues la famosa reforma que se está dando, que se está por dar básicamente al Poder Judicial Federal. Es por esa desconfianza que tiene la gente, y si bien es cierto, hoy vemos que desde mi punto de vista es una reforma populista, es una reforma que no va a llevar a grandes cambios. Creo que es una reforma que va a traer más perjuicios que beneficios, definitivamente, pero también es un acicate que le dieron al Poder Judicial Federal, porque también las autoridades de repente eran intocables. Entonces, ahora los jueces, los magistrados, los ministros, los veo haciendo súplicas por el trabajo que ellos tenían, un trabajo privilegiado, súper bien pagado y donde no tenían cercanía con la gente. Ahora ellos hacen su propia manifestación y es raro, porque para otros movimientos la gente se une, pero para yo no veo a la gente apoyando al Poder Judicial. Es por esa desconfianza que se tiene sobre ellos. Lo que es lamentable, que de manera muy inteligente se tome el hastío, el cansancio popular sobre las autoridades para manipular y ahora tener los tres poderes en una sola persona. Entonces el ejecutivo, el legislativo ya completamente son de un color, ahora va a dominar al Poder Judicial, que era el único que le hacía frente a estos abusos de autoridad. Creo que eso es un riesgo y bueno, habría que ir tomando con calma estos cambios que se vienen a nuestro país. Que esperemos que sean positivos, puros cambios positivos. Sí, pues esperemos, ¿verdad? Pero ¿qué se puede esperar de este actual gobierno? No mucho. Esa es la realidad. Yo ahí sí no opino. Mejor no me usted meto. opine, no se preocupe, no pasa nada. Total, ¿verdad? es que te ve aquí el que le van a pegar. No, ¿verdad? No, nada, no, no es cierto. No, pero se vale decir lo que uno no está de acuerdo. Ya se fue al aire este programa. No pasa nada. Es cierto. Ok, regresamos con nuestros jóvenes delincuentes, ¿no es cierto? ¿Cómo los jóvenes delincuentes? No es cierto. Pero pues, casual, entro al cuarto, escucho al niño que está haciendo llamadas extorsionantes. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué delito
se lleva. Bueno, ¿qué puede hacer? Primero yo creo que sería cuestionarse qué ha hecho mal en su vida, de darse cuenta que entra al cuarto de su propio hijo y su hijo está haciendo llamadas de extorsión. Ajá. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, pues evidentemente hay que ponerlo a disposición de la propia autoridad. Creo que un niño extorsionador o que está haciendo conductas delictivas, no creo que se deje jalar de las orejitas para llegar a la fiscalía, pero por seguridad yo creo que debería de llamar al número de emergencias y que la propia autoridad sea el que lo ponga a disposición, en este caso de la fiscalía. Hay un caso que no tiene que ver con un menor, pero me llama mucho la atención la actitud que tomó la madre de ese hombre. Aquí en Mexicali hace unos meses se estuvo dando una situación donde un conductor de plataforma, pues al parecer llevaba un viaje a una joven, la cual yo no tengo el conocimiento si venía drogada, si venía alcoholizada, si venía en 5 sentidos. No quiero decir lo que no me consta para no atacar también la situación de esta mujer. Sin embargo, esta mujer se la llevan por una ruta diversa a la cual tenía que llegar y al perder conocimiento de su localización, pues la mujer termina muerta, ¿no? Entonces, a los días la encuentran en una zona baldía por grupos de búsqueda y cuando todo el mundo empezaba a señalar que al Uber, que a un amigo, que llamadas, y como siempre las redes sociales a veces terminan confundiendo más al espectador, la propia madre del conductor de la plataforma fue la que denunció y puso a la autoridad para que su hijo estuviera a disposición. Entonces, de hecho, en sus declaraciones a la prensa, el propio joven decía, bueno, pues que mi mamá fue la que me dijo que nada debe, nada teme y aquí estoy, ¿no? Desgraciadamente, pues sí se quedó ahí. Al parecer, quiero pensar que hay elementos, que la Fiscalía tuvo elementos para poderlo imputar y en su momento poderle continuar las secuelas procesales, pero veo aquí un alto valor ético y moral de la madre al decir, bueno, él es mi hijo, o sea, no es un menor de edad, ya es un hombre mayor, y que la postura defensiva de los padres a veces es de sobreproteger a nuestros hijos, y en este caso dijo, bueno, yo creo en la inocencia de mi hijo, y como creo, ponte a disposición. Que ya el joven no haya salido y al parecer va a ser responsable, bueno, la propia madre dice, si él lo cometió, creo en la justicia, que sea justicia, porque no me hubiera gustado que esa muchacha fuera mi hija, y que una persona le hubiera privado de la vida de esa manera, ¿no? Entonces aquí yo veo un alto contenido ético de la madre en hacer lo correcto. Claro que en el caso que tú me planteas qué hacer, pues digo, primero date de golpes de qué hiciste mal y luego pon a disposición al chamaco para que realmente se meta en cintura. ¿Y qué delito se comete? O sea, ya sabemos que es extorsión, pero ¿es cárcel? ¿Es...? ¿Qué penalidad puede tener? La penalidad, pues dependiendo de la conducta a la que se pueda llegar a adecuar, pues básicamente pudiera ir de 1 a 2 años prisión a 10, 15 años cárcel. Entonces, pero depende mucho de cómo puedan realmente clasificar, porque a veces nosotros vemos una conducta, sabemos que es un delito, pero eso se tiene que probar aparte de una fiscalía. Entonces existe el principio de la inocencia, que ninguna persona puede ser señalado y responsabilizado ya como culpable sin antes probársele esa responsabilidad. Que en nuestro país primero te pongo a disposición, te meto a prisión preventiva y luego defiéndete, es otra cosa. Pero aunque estés siendo procesado, todavía no eres responsable porque se te está desarrollando un juicio en tu contra. ¿Podría alcanzar un menor cárcel de por vida? Un menor cárcel de por vida, pues sí, tomemos en cuenta que hay delitos que a lo mejor hablemos del homicidio calificado, con algún agravante inclusive, pudiera alcanzar de 30 hasta 50 años cárcel. Entonces, ¿qué pasa si un menor de edad comete el delito siendo adolescente, como el caso que explicaba de los 12 antes de los 18, comete el delito teniendo 16 años de edad, le dan 30 años cárcel, por ejemplo? Bueno, no es de por vida, pero tomando en cuenta la edad que tiene, los años cárcel, tendría 46, pues es básicamente toda una vida, ¿no? Que ya durante el proceso de readaptación pudiera pegarse a talleres que le pudieran ayudar a irle descontando días de su pena,
esa es otra cosa y tendría que tomarse en consideración su caso en particular. Pero sí, sí puede tener una penalidad alta, si obviamente de 50 años y tiene 16, ya el promedio de edad en la que tiene una persona en nuestro país, pues no es mayor a los 60 años, entonces pudiera considerarse una pena de por vida. ¿Qué tipo de delito puede hacer que en vez de someterlo como menor, lo someta como ya adulto? ¿O todavía no se puede? Todos los delitos que un adolescente pueda cometer son igual de sancionables. La única situación es que si a lo mejor la responsabilidad que va a tener es de unos 5 años y tiene 15, vamos a pensar, pues esos 5 años que va a tener de prisión, pues le alcanzaría de decir de los 15 hasta los 18 con purga 3, después lo cambian a la correccional ya para mayores, ya no para adolescentes, y con purga el restante de su sentencia en una correccional para mayor de edad. Entonces pudiera ser que empiece a compurgar su pena en una correccional de menores y la termine en una para mayores de edad. Ya ven, ojo. Pero generalmente los delitos que por lo menos estadísticamente tenemos aquí en Baja California de menores de edad es muy baja, esa es la realidad, es muy baja. Delitos que cometen adolescentes son cifras que no nos gustaría decir, pero te hablo que son pocas en comparación de las que cometen los mayores de edad. Entonces tampoco es como que escandalizarnos a que tenemos un problema en nuestra juventud de Baja California o del país, no. Lo que pasa es que se escandaliza más porque son menores de edad. Ajá. Pero si viéramos la estadística diaria, feminicidios, todos los días hay homicidios contra mujeres, ¿no? Entonces, las estadísticas son alarmantes, pues es una estadística que no nos gusta decir, pero Tijuana está otra vez posicionada en la ciudad más peligrosa del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos de todas las gamas de delitos. Que hablemos que hay delitos en adolescentes no es lo que quisiéramos, pero tampoco hay que escandalizarnos y pensar que ya es una problemática con nuestra juventud. No, yo creo que la problemática de nuestra juventud va más enfocada a valores, porque los valores pues desde la casa se están desquebrajando. Ahí yo creo que viene el problema. La verdad, yo también pienso eso, que ya los valores definitivamente los están perdiendo. Mucho. Incluso el respeto hacia del menor a las personas adultas, hablando ya personas de tercera edad, ya tampoco no hay esa empatía. Ya más bien el joven se burla de la persona adulta. Sí, ya es una situación que creo que hemos ido perdiendo de a poquitos, como dicen, los límites en el respeto que debemos tener hacia los mayores o en general, pero eso es porque hemos sido permisivos. Lo que escuchamos y lo que vemos nos ha hecho una persona consumidora de violencia, y cuando consumimos violencia, ¿qué es lo que vamos a empezar a desarrollar? Violencia. La violencia solamente genera violencia. Exacto. Entonces no debemos de permitir la violencia en ningún tipo y en ninguna especie. Simplemente vemos a dos menores de edad que de repente en el colegio a lo mejor sufren un accidente por estar jugando, bueno, ofrecer una disculpa. Igual y no tuviste la culpa, pero piensa también que el otro padre siempre se preocupa por su hijo y que a nadie le gusta ver a tu hijo que te llame y que, oye, pues tuvo un accidentito y le pegaron. Pero ¿qué pasa cuando un niño deliberadamente golpea a otro menor? Yo he sido testigo de esa situación, menores de edad cacheteando a niñas. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente hay una problemática en casa que él está asumiendo que golpear a una mujer está bien. Está bien. O sea, digo, es una postura la que yo estoy manifestando, pero creo que en lugar de preocuparnos por la situación y ser reactivos, deberíamos ser preventivos y ver qué pudiéramos hacer para entender ese entorno de los menores, porque desde ahí la violencia se viene gestando. Exactamente. De ahora sí que vemos el noviocito ya pegándole a la novia, o sea, llevándola al hospital. Sí, a mí en particular creo que hay algo que yo no estoy muy a favor, y yo no soy de la idea de que de repente los menores de edad tengan ya relaciones afectivas tan serias y tan formales. Sé que de repente los padres
decimos, bueno, de que lo haga a escondidas, de que esté por fuera, pues que yo la supervise. Ajá. Pero también los estamos haciendo vivir vidas que no son a su edad. Muy deprisa. Muy deprisa, ¿no? Estamos sexualizando de más a los menores con la vestimenta, con la forma, con las ideas. Y yo creo que ya un menor de edad que ya tiene una relación seria de compromiso, pues, o sea, casi lo está haciendo vivir adelantado a su tiempo. Sí. Cuando a esa edad yo creo que la mayoría deberíamos ser todavía para la escuela, para divertirnos, para disfrutar de esa adolescencia sana, y a lo mejor en otro momento pues ver que ya es momento de tomar una relación afectiva seria, porque a veces las relaciones, por mucho que sean lindas, también te truncan tus planes. Entonces, no tener una educación, la falta de trabajo, la falta a lo mejor de una actividad que te mantenga sano, activo, pues queda como consecuencia pues tener que buscar conductas delictivas para encontrar una manera de poder sobrevivir. Exactamente, de quemar esas energías. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, porque pues ahora las energías de los muchachos pues únicamente están pues con mi novio. Y cualquier cosa es que me fui con el novio, ya me he quedado a mí con el novio, es que vamos a ir de viaje con los papás del novio. Bueno, pues el novio tiene a sus papás, o sea, que viva su vida con ellos, tú con los tuyos y punto. Pero pues lo estamos llevando a situaciones que luego nos espantamos, pero también somos parte de... Sí, ¿verdad? Del crecimiento. Y de todo esto, y pues la decisión la tenemos uno, hay que usar nuestra lógica ahora sí que, ¿no? Sí, claro, y sobre todo por no vernos envueltos en situaciones jurídicas que de repente pueden ser menores. Hoy en día hablar de una pensión alimenticia ya es un tema no solamente normal, es lo de menos, pero sí es preocupante de repente ver situaciones de agresiones físicas de hijos hacia sus padres, de los padres hacia los hijos. Eso sí ya está alarmante, y es muy porque es grave. Es muy cansado llevar ese proceso legal, porque luego muchas veces se quedan en el medio porque, ay, no, otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. Más que lo cansado, es que emocionalmente a veces puedes denunciar o iniciar el proceso porque estás enojado, preocupado, pero luego te gana el sentimiento de padre. Y ahí están las madres o los padres llorando porque, oiga, siempre no, ¿verdad? Ya se va a portar bien. Ya se va a portar bien. Ya me Entonces dijo, también esto no es un juego. Ya me dijo que no lo voy a volver a hacer, pero sigo con el ojo morado. Sí, o sea, es algo que es real. Y eso sí es alarmante. Sí hay muchos hijos que golpean a sus padres. Sí. No necesariamente menores de edad, pero sí muchos padres están siendo golpeados y violentados desde que le roban su dinero de la tarjeta de débito, sus cuentas, de que le quieren quitar los bienes que han trabajado durante toda su vida. Esto sí es algo deplorable y deprimente. Exacto, cada vez vemos más eso, por eso, y aunque mucha gente no cree, ¿cómo tu hijo te va a golpear? Porque pues tú métele otro, pues es que no es de a ver quién puede más, ¿no? Es de poner ya un límite. Ajá. Es un límite, claro. Sí, pues yo creo y espero que haya sido una charla en la que se hayan podido resolver diferentes dudas, ¿no? Porque hablamos desde una parte civil, hablamos de una parte penal, de una parte laboral. Creo que fue bastante amplio la plática. Sabemos que no se pueden cubrir básicamente todas las dudas, preguntas, pero esperemos que de esto pues pudiera servir a tu querido público y ver que para todo hay una solución y que las mejores soluciones siempre son las legales, en las formas correctas. Así es. Y si alguien quiere contactarte para un asesoramiento, pues les dejo el número en este caso de la oficina, que ni yo mismo me lo sé, pero se los vamos a dejar. Claro que sí, muchas gracias. Que sería el 664-486-0518, 664-486-0518. Y pues con mucho gusto, ahí podemos atenderlos, generarles una cita, pues conózcanos y esperemos que pudiéramos ser de ayuda para todo el público. Así es. Pues ha sido todo por este día. Nos vemos el siguiente martes a la misma hora con otro tema muy hermoso. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti, Aide, muy amable, muy amena la plática y esperamos vernos pronto. Así es. Nos vemos, que pasen bonito, linda noche calurosa. Esperemos que ya se vea un poquito el sol. Nos vemos. Bye bye.